Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente de invitada a la doctora Paula Cortiñas. Y para recordarles, Paula es médico ginecólogo. Ella ahorita se desempeña como especialista médico ginecólogo en la Clínica Santa Sofía de Caracas. Y además es profesora de la Cátedra de Ginecología de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, Paula, nuevamente a Medicina y Algo Más podcast. Hola Alejandro, para mí un placer estar aquí en este espacio de medicina y algo más. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien interesante que es el tema de la anticoncepción y nos vamos a pasear por todos los tipos de anticonceptivos o métodos anticonceptivos, pues. Pero la primera pregunta es, ¿qué son los anticonceptivos, Paula? Bueno, los métodos anticonceptivos son diferentes métodos, como su nombre lo dice, para evitar un embarazo. Hay muchísimos métodos, ya vamos a ver que hay muchas clasificaciones, pero básicamente tienen como fin último evitar de forma consciente el embarazo en un embarazo no planificado. Perfecto. ¿Y cómo se clasifican? Ya que dijiste eso. Bueno, hay varias clasificaciones. La clasificación más grande es temporables o reversibles o permanentes o irreversibles. Por supuesto, como su nombre lo dice, los reversibles o temporales funcionan mientras se están utilizando, pero una vez que se dejan de utilizar, la fertilidad de la pareja vuelve inmediatamente, ¿no? En el caso de los irreversibles o definitivos, son métodos anticonceptivos que una vez que la persona lo hace, pues pierde la capacidad reproductiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la vasectomía, la esterilización quirúrgica en la mujer. Eso evita que la mujer pueda quedar embarazada posteriormente. Entonces, esa es la clasificación como más grande. Y después hay una clasificación que es los métodos hormonales y no hormonales. Y dentro, bueno, los no hormonales, como su nombre lo indica, no utilizan hormonas. En este caso tenemos, por ejemplo, la T de cobre, el preservativo, el diafragma, etcétera. Y los hormonales son los anticonceptivos orales y los que son inyectables, los de depósito, hay un montón, que la diferencia es que tienen hormonas. El mecanismo de anticoncepción es a través de la manipulación hormonal. Ok. Ahora, dentro de los reversibles, tenemos entonces en primer lugar los anticonceptivos que se llaman mecánicos o de barrera. ¿Cuáles Ajá. son los beneficios, los efectos adversos y la efectividad de estos anticonceptivos? Bueno, ¿Y los cuál? métodos de barrera, sí, los métodos de barrera, por ejemplo, el preservativo femenino y masculino, que son los más importantes, no tienen una alta efectividad anticonceptiva, pero uno los recomienda mucho en combinación a veces con otros anticonceptivos, por ejemplo, hormonales, porque tienen la capacidad de evitar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, evitan el embarazo y evitan la transmisión de enfermedades. Son más eficaces evitando la transmisión de enfermedades que el embarazo, ¿no? Eso suena así como un poco raro, pero es así. Y entonces uno lo recomienda en combinación con un método que sea mucho más efectivo desde el punto de vista de anticoncepción. Ok, y otros de barrera que yo fui encontrando son, por ejemplo, el uso de esponjas anticonceptivas o espermicidas. ¿Qué tan efectivos son esos métodos? Esos no son efectivos. Por ejemplo, está la esponja del diafragma. Esos generalmente se utilizan junto con espermaticidas, que el espermaticida sirve también para evitar infecciones de transmisión sexual y además sirve como método anticonceptivo el espermaticida como tal, ¿no? Porque mata los espermatozoides y así evita que haya un embarazo. Sin embargo, la efectividad no es muy buena comparado con, por ejemplo, los hormonales, ¿no? Ok, y los diafragmas, tengo entendido que ya requieren que la mujer que se decide por ese tipo de métodos, así como los capuchones cervicales, tiene que Ujú. acudir al médico, al ginecólogo, para que sea quien pueda colocar ese tipo de dispositivos. ¿Es así? Sí, bueno, primero la medida, eso tiene que tener una medida dependiendo de cada paciente y hay que enseñarle a la mujer a colocárselo de forma adecuada para que tape el orificio cervical, que es por donde, bueno, pueden subir los espermatozoides. Sin embargo, siempre hay que usarlos con espermaticida y no son muy efectivos.
Ok, ahora fíjate, volviendo a esto ya para salir de lo que se llaman los métodos estos mecánicos, dentro de los cuales están los métodos de barrera, son como métodos de barrera, que le ponen una barrera ahí al espermatozoide para que no ascienda Exacto. hasta el útero y luego vaya a la trompa a fecundar el óvulo. La pregunta es, ¿estos métodos muchas veces pueden resultar menos efectivos porque la persona no sabe usar el preservativo bien, cuándo ponérselo, cómo quitárselo, etcétera? ¿Cómo almacenarlo, Paula? Porque a Ujú. veces, y cómo abrir inclusive el estuchito, porque si lo abres con los dientes puedes romper de repente el preservativo inadvertidamente. Exacto. Entonces, estos métodos tienen que ir acompañados con información, ¿verdad? Hacia el usuario. Claro. Sí, necesitan una instrucción que a veces no se sigue la instrucción y también depende mucho de la calidad del preservativo. Por ejemplo, al colocar el preservativo se puede romper, sobre todo el preservativo masculino, el femenino es más fácil porque es más holgado. No es fácil de poner el femenino tampoco porque hay que tapar bien toda la vagina y entonces eso a veces hay mujeres que la manipulación de su vagina les resulta incómoda o les da miedo, entonces no colocan bien el preservativo. En general, todos los métodos que dependen del usuario tienen una eficacia mucho menor que los que dependen del médico para colocárselo. Y eso lo vemos en los números de las estadísticas, ¿no? Hay una cosa que se llama el uso común y el uso perfecto, que el uso común o los embarazos que se producen con el uso común son mayores que con el uso perfecto. ¿Eso qué significa? Que en general las personas no utilizan el 100% de la capacidad del método para evitar el embarazo, salvo en el caso de los que no depende de la persona, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, un implante dérmico, todos esos simplemente se colocan y ya, y el método, al estar colocado en su lugar, ejerce su efecto independientemente de lo que haga el usuario. Entonces, estos métodos son mucho más efectivos, porque no depende si se tomó o no la pastilla, si se colocó bien el preservativo, si se rompió cuando se colocó y solo tenía uno, por ejemplo, etcétera. Ni hablar, por supuesto, de lo que son los métodos naturales, que son otro tipo de métodos, como el coitus interruptus, como el ritmo, etcétera, que ellos, esos sí tienen una efectividad muy, muy, muy baja, ¿no? Sin embargo, hay gente que le funciona bien, hay parejas que son bien estructuradas o mujeres que tienen unas menstruaciones mm, bien regladas, entonces en estas pacientes pues a veces funciona. Sin embargo, no es lo que uno recomienda como ginecólogo porque lo que pretende la pareja es no tener el embarazo en ese momento, entonces uno tiene que ofrecerle el método que se adapte mejor a la persona y que además pues le ofrezca la mayor protección para no quedar embarazada en el momento que la pareja no lo ha planificado. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos intrauterinos. Que eso tenemos el famoso dispositivo intrauterino o DIU, que puede venir con Ujú. un agregado de hormonas o simplemente no tiene hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la Sí, ventaja de ellos y la efectividad de este tipo de métodos? bueno, los métodos, los dispositivos intrauterinos son los que tienen mayor efectividad, más del 90%, son de los más efectivos. Hay, como tú dijiste, hay varios tipos. Están los que no tienen hormonas, que son varios tipos también. Tenemos la T de cobre, tenemos unas perlitas de plata, hay el multiload, que tiene un poquito de cobre también. Hay como varios tipos, y dependiendo de la carga de cobre, pues duran más o duran menos o el tiempo de uso de estos anticonceptivos. Después tenemos el dispositivo intrauterino que tiene hormonas. Aquí hay un solo tipo, pero tiene varios o varias formulaciones, ¿no? Hay uno que dura 3 años, el original, que es el SIU liberador del levonorgestrel, dura 7 años en este momento y se cree que pudiera durar hasta 10 años dependiendo de la edad de la paciente. A mayor edad, pues dura más porque la fertilidad va disminuyendo con la edad.
Estos dispositivos que tienen levonorgestrel tienen la ventaja que no solo son unos métodos anticonceptivos súper efectivos, sino que además disminuyen el sangrado en las mujeres. Y eso en pacientes que se quejan de sangrado menstrual abundante, pues es un plus que tiene este método, ¿no? Entonces, a la hora de decidir, eso es algo que uno le pregunta a la paciente, pues porque, por ejemplo, si la paciente tiene sangrado menstrual abundante, pues prefiero colocarle un dispositivo que tenga hormona a en vez de una T de cobre, que lo que va a hacer más bien es aumentarle el sangrado, ¿no? Y Pero esa, como y métodos, perdón, ambos son anticoncepción. Ajá. la T de cobre, o sea, el DIU de cobre o la T de cobre, ¿cuánto Mm, tiempo tiene? Se ujú. estima que es la duración una vez puesto. Bueno, hay unos de 10 años. Ok, La experiencia que nosotros tenemos es que hasta 10 años dura. Dura mucho más. ¿Cuál es la desventaja? Que la paciente puede sangrar más. No todas las pacientes, pero en general el sangrado es mayor. Entonces, en mujeres que sabemos que ya tienen reglas abundantes, pues uno evita poner este método anticonceptivo. Pero es un método muy efectivo y no depende de la usuaria, sino que depende, para colocarlo y quitarlo, necesita un médico y entonces eso le da una ventaja adicional porque no depende de ella de si se lo pone o no se lo pone, sino que siempre lo tiene puesto y entonces permite una anticoncepción por mucho tiempo. Es lo que se denomina el grupo de anticonceptivos llamados LARC. Long Acting Reversibly Contraceptive, es decir, anticonceptivos reversibles de larga duración, porque la paciente se lo coloca y dura 5 años, 10 años, X años, ¿no? Entonces se denominan LARC. Y los SARC son los cortos, los de corta duración, por ejemplo, los anticonceptivos orales, por ejemplo, la inyección mensual. ok. Ahora, como todo método y como toda técnica en medicina, Ujú. nosotros sabemos que tiene complicaciones. ¿Qué posibles complicaciones puede haber con este tipo de dispositivos? Bueno, los dispositivos intrauterinos en general, uno debe evitar ponerlos en mujeres que tienen algún tipo de infección. De hecho, las pacientes deben ser evaluadas y examinadas antes de colocarlo. ¿Por qué? Porque si se coloca un dispositivo intrauterino con una cervicitis o con una enfermedad inflamatoria pelviana, pues puede haber problemas infecciosos. El otro problema que tiene es el sangrado en el caso de la T de cobre y otras complicaciones pueden ser la perforación durante la colocación. Otra complicación es la migración, es decir, que el dispositivo generalmente precedido de una perforación eh, viaja o navega hacia la cavidad abdominal e inclusive a través de una trompa, etcétera. Eso es muy raro, pero bueno, hay que describirlo como complicación. Otra complicación es la expulsión o el descenso, que disminuye la efectividad si el dispositivo no está dentro de la cavidad uterina, sino que se desliza hacia el cuello del útero, pues puede haber un embarazo no deseado o no planificado. Entonces, esas son básicamente las complicaciones de los dispositivos. Sí, y que siempre es bueno que uno como médico le dice y le lee, como decimos nosotros en Venezuela, la cartilla de cuáles son, porque las Ujú. personas tienen derecho a estar informadas sobre todo eso. Ahora vamos a ir a los métodos anticonceptivos químicos, lo que tienen, pues, por supuesto, hormona. Entonces ahí tenemos varios tipos. ¿Cuáles tenemos dentro de eso? ¿Y cuál es la efectividad, el beneficio y los efectos adversos de estos anticonceptivos químicos? Pero aquí tenemos dos grupos. El grupo de los anticonceptivos combinados, es decir, que tienen estrógeno y progestágeno o una progestina, y los que son solo progestágeno. Esos son los dos grandes grupos en cuanto a combinación. En cuanto a ruta de administración, tenemos los orales y los no orales. Es decir, las pastillas anticonceptivas que se toman y los no orales tenemos los inyectados, los transdérmicos, el anillo vaginal, el parche y el dispositivo que tiene hormona, pues el SIU liberador de levonorgestrel. Entonces, esos son como los grandes grupos. ¿Cuál es en general, los que solo tienen progestágeno tienen muy poquitas contraindicaciones. Son de uso seguro
es el que se recomienda, por ejemplo, en pacientes que son hipertensas o que son fumadoras o que tienen alguna contraindicación a los estrógenos. Entonces uno recomienda el que solo tiene progestágenos. Realmente quien le da el poder anticonceptivo al anticonceptivo hormonal es el progestágeno, que es el que evita la ovulación. ¿Qué es lo que hace el estrógeno? El estrógeno regula las menstruaciones y actúa, pero de una manera distinta que el progestágeno. Entonces, el que tiene poder anticonceptivo es el progestágeno. Nosotros podemos tener un anticonceptivo hormonal sin estrógeno, pero no sin progestágeno. ¿Ok? Los combinados que tienen estrógeno y progestágeno, la mayoría tienen un estrógeno que se llama etinilestradiol, que es un estrógeno muy fuerte y que puede tener efectos secundarios. El efecto más importante es la trombosis venosa profunda, porque los estrógenos aumentan los factores de coagulación y esto genera entonces un riesgo trombótico en algunas mujeres. El riesgo aumenta con la edad, si la paciente fuma o si la paciente tiene alguna mutación genética trombogénica, que a veces pues no se diagnostica, sino que la paciente empieza a tomar anticonceptivos y le da una trombosis. ¿Cuál es el riesgo de trombosis? Es muy bajito, la verdad que es muy, muy bajo, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de la selección, sobre todo en pacientes que sabemos que tienen riesgo de trombosis. A ellas les podemos dar entonces los progestágenos, igual a las hipertensas y, por ejemplo, en pacientes que están tomando anticonvulsivantes, muchas de ellas se le tiene que dar solo progestágeno porque puede competir con el medicamento que toman para la epilepsia. Tanto el anticonceptivo disminuir la capacidad antiepiléptica del medicamento como al revés, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber qué tipo de antiepiléptico está tomando para ver cuál anticonceptivo le recomendamos, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los hormonales. Los hormonales tienen muchos usos no anticonceptivos, por eso la anticoncepción hormonal es tan popular y se utiliza tanto. Por ejemplo, en las pacientes con ovario poliquístico, pacientes que tengan problemas con el sangrado, pues uno utiliza como terapia hormonal los anticonceptivos, sobre todo los combinados, ¿no? La eficacia anticonceptiva de las hormonas es alta también, pero depende del tipo de anticonceptivo que estemos utilizando. Por ejemplo, los anticonceptivos orales, como depende de la usuaria, de que se lo tome o que no se lo tome, no son tan eficaces, por ejemplo, como el SIU liberador de levonorgestrel, que es este dispositivo que se coloca dentro del útero, o el implante que se pone en el brazo. El implante que se pone en el brazo solo tiene progestágeno y es el anticonceptivo más eficaz que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces, se utiliza mucho en adolescentes, porque primero que no depende de ellas la eficacia, porque se coloca y él hace su efecto, y en segundo lugar tiene una alta eficacia anticonceptiva, que eso es lo que buscamos sobre todo en adolescentes, que tienen una fertilidad muchísimo mayor que una persona por encima de los 35 años. Entonces ese es el que se prefiere. También se utilizan los dispositivos intrauterinos, preferiblemente con progestágeno, como el SIU liberador de levonorgestrel, en adolescentes por lo mismo, porque es efectivo, les disminuye las menstruaciones, que en la adolescente a veces puede ser dolorosa y abundante, y además tiene su efecto anticonceptivo en las chicas que hayan iniciado vida sexual. Ok, y requiere la intervención por supuesto, del ginecólogo, que es Sí, el por que supuesto. pone el Ujú. implante, lo que es el parche, lo que es igual que los anillos, ¿no? Que El anillo también. también. El Pero, anillo tiene la ventaja, primero, que no es oral. Entonces, tiene una mayor efectividad que los anticonceptivos orales. Y la ventaja también es que, aunque se pone mensualmente, no hay que estarlo recordando todos los días, sino que se coloca por 21 días y a los 21 días se retira. Entonces, por eso tiene un mayor efectividad. Pero bueno, hay que estar pendiente cuando se retira y cuando se coloca otra vez, ¿no? y en el caso del Igual. parche, igualmente, creo que cada 3 semanas que se usa, No, es semanal. El o parche se semanal, pone una vez a la exacto. semana, Hay por menos, 3 semanas seguidas.
hay menos chance de error porque es cada semana. Claro, es cada semana, pero el anillo tiene aún menos chance, igual que las Exacto. inyecciones mensuales, porque es una vez al mes, ¿no? Ok. La pastilla es la que tiene, o la píldora anticonceptiva, porque es todos los días y ahí si fallas con Es todos una, los días. entonces viene el problema. Y el implante subdérmico. Ahora, como fuimos del que tiene posibilidad de más error, que es la pastilla, hasta el implante subdérmico, ¿cuánto es la duración que dura ese implante cuando lo ponen? El implante, 5 años, Ok, aunque con la pandemia hubo una extensión de todos los métodos anticonceptivos, pero como las pacientes no se lo podían quitar, se hicieron estudios a ver cuánto duraban ok, y se dieron cuenta que algunos anticonceptivos duraban más. Por lo menos el Ciu liberador de levonorgestrel después de la pandemia, normalmente se indicaba a los 5 años y ahora se ve que dura hasta 7. Lo mismo está pasando con los implantes. Hay unos implantes de 3 años, ya van por 5 años su duración, y hay unos de 5 que ya van por 6. Pero más o menos eso es lo que duran, como si los implantes más o menos 5 años. ok. Ahora, digamos que una de las interrogantes que surgen en las mujeres que se deciden por estos métodos que duran mucho más tiempo, o sea, son más duraderos en el tiempo y que contienen hormonas, Ujú. es, doctora eh, Paula, ¿hay algún problema de si yo quiero quedar embarazada y yo retiro el implante o dejo de tomar el medicamento, me quito el anillo, voy a tardar mucho en poder quedar embarazada? ¿Eso es un inconveniente cuando yo uso este tipo de anticonceptivos químicos? No, no hay ningún inconveniente. Por eso son reversibles dentro de la categoría de anticoncepción, es que son reversibles. ¿Qué significa? Que inmediatamente que se retira el dispositivo, el implante, el anticonceptivo, la mujer recupera su capacidad reproductiva. ¿Cuál es el problema? A veces las pacientes se quejan, cónchale, que yo tomé 25 años anticonceptivos y ahora no puedo quedar embarazada. El problema no es el anticonceptivo, el problema son los 25 años que esperó la mujer para buscar embarazo. Porque si, por ejemplo, la mujer comienza a los 20 años y está 25 años tomando anticonceptivos, cuando va a buscar embarazo tiene 45, entonces a los 45 es muy difícil quedar embarazada porque la reserva folicular va disminuyendo y hace crisis después de los 35 años. Entonces, claro, las que se quedan pegadas tomando anticonceptivo creen que la culpa es del anticonceptivo, pero no. La culpa es de la edad en el momento en que están buscando el embarazo. Pero no hay ningún efecto sobre la fertilidad, ninguno de estos anticonceptivos reversibles, absolutamente ninguno. El único que a veces se puede extender un poco más del tiempo que uno quiere es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, que es una inyección que se pone cada 3 meses y que a veces se queda, eh, como es de depósito, a veces dura más de los 3 meses, inclusive puede durar hasta un año. Entonces, en las pacientes que quieren recuperar fertilidad inmediatamente, uno no recomienda este método anticonceptivo. Es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, que es la Depo-Provera, que como se conoce Exactamente. popularmente. La Depo-Provera puede durar más de 3 meses, que es lo que está indicado, entonces, bueno, se prefiere no utilizar en estas pacientes. Pero, por ejemplo, si un liberador de levonorgestrel, el implante, en el momento en que se retira, ya la paciente comienza a ovular. Ok, y digamos, esa creencia, bueno, no creencia, esa asociación que hay entre el uso de este tipo de métodos anticonceptivos y el ir ganando peso, o sea, relacionado con Ujú. sobrepeso y obesidad. Bueno, sí hay algunos anticonceptivos, dependiendo de la progestina. Hay progestinas que estimulan los receptores de glucocorticoides. Entonces pueden provocar aumento de peso a través de edema o hinchazón, a través de la retención de líquidos, ¿no? Ese es uno de los mecanismos. También pueden alterar lo que es el metabolismo de los carbohidratos a través del receptor de insulina. Pero esos son algunas progestinas, no todos los anticonceptivos. De hecho, hay muchos anticonceptivos orales que más bien disminuyen el peso en las mujeres, ¿no?
Por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona y el implante se ha visto que pueden aumentar de peso. Entonces, en las pacientes que tienen problemas metabólicos, pues estos dos uno no los recomienda. Pero en general, la mayoría no. Ahora, esa creencia de que todos los anticonceptivos engordan, eso no es así. También a veces el anticonceptivo lo que hace es alborotar algún problema metabólico, entonces es importante diagnosticarlo en la paciente. Pero en general, esa creencia de que anticonceptivo es igual a que voy a engordar, eso no es así, eso es falso. Hay unos anticonceptivos que las pacientes se quejan de que les sacan un poquito de pepitas, que lo relacionan con acné. Hay algunas progestinas que derivan de la testosterona, entonces sí pudieran generar un poquito de acné. Pero entonces uno usa las otras, las que no, las que más bien son antiandrogénicas. Hay un abanico muy grande de anticonceptivos hormonales y el médico tiene que manejarlos bien para recomendar de manera adecuada a las pacientes el anticonceptivo ideal, porque hay muchísimas opciones y actualmente están saliendo opciones mucho más suaves, inclusive se está sustituyendo el etinilestradiol por estradiol, que es un estrógeno que no es tan fuerte. Está saliendo también en Europa ya está un anticonceptivo con estetrol, que es un estrógeno de origen fetal, del hígado fetal, que también tiene menos impacto, sobre todo con la parte de trombosis y los efectos secundarios del etinilestradiol. El etinilestradiol es un estrógeno muy fuerte y un estrógeno que tarda hasta 20 veces en metabolizarse, o sea, 20 pasos hepáticos para metabolizarse. En cambio, estos estrógenos que ya están disponibles como dentro de la formulación de los anticonceptivos, pues son más suaves y tienen menos impacto. Entonces, bueno, se recomienda en estas pacientes que tengan algún riesgo. O sea que hay un proceso de individualizar el anticonceptivo como hormonal, dependiendo, o sea, el ginecólogo tiene que evaluar a la persona, a la paciente, saber qué antecedentes tiene y luego decidir Ujú. qué tipo va mejor con la persona y con las características de la persona. ¿Ok? Absolutamente. Eso es lo que se recomienda. Ok, ahora vamos a hablar de los anticonceptivos o la anticoncepción quirúrgica, que serían los irreversibles. Entonces, ahí tú Ujú. mencionaste dos. Uno que se realiza en las mujeres y otra en los hombres. ¿Qué puedes hablarnos sobre eso? Bueno, en principio la vasectomía, yo creo que es el método quirúrgico más recomendable. Es una intervención quirúrgica súper sencilla que se puede hacer en el consultorio. Se corta el conducto que lleva los espermatozoides hacia las vesículas seminales. Entonces, las eyaculaciones de los hombres vasectomizados, pues, son estériles, no tienen espermatozoides, porque se corta el conducto por donde pasan estos espermatozoides. Es el método que uno recomienda porque no tiene efectos a largo plazo, no altera la potencia masculina y simplemente pues no hay espermatozoides en el semen eyaculado. Entonces es una de las que más se recomienda. La contraparte es la esterilización quirúrgica en la mujer. La esterilización quirúrgica también es un método, por supuesto, muy efectivo. Se cortan las trompas para evitar que el óvulo fecundado pase hacia el útero, que es donde se produce el embarazo. Sin embargo, es una operación mucho mayor, aunque se puede hacer por la paroscopia y todo, pues es una intervención quirúrgica de mucha más importancia que la vasectomía. Entonces, bueno, uno lo recomienda menos, pero por supuesto las pacientes que se lo quieren hacer, pues uno lo hace. A veces se hace durante la cesárea, por ejemplo, una mujer que ya tiene 3, 4 hijos y durante el último parto, pues se hace cesárea para hacer la vasectomía, perdón, la esterilización quirúrgica. Por supuesto, hay muchas técnicas, está la ligadura, está cortar, está quitar las trompas, que es lo que se está recomendando actualmente, hacer una salpingectomía incidental que quita las trompas, produce la esterilización quirúrgica y además se cree que tiene un efecto protector para el cáncer de ovario en la paciente.
Entonces, bueno, es lo que se está recomendando ahorita en las mujeres que deseen esterilización quirúrgica. Ha habido otros intentos de esterilización permanente, como es la introducción de ácidos o de, por ejemplo, el último fue el Essure, que lamentablemente fue retirado del mercado, que es un tornillo que producía, un resortico que producía como una cicatrización a nivel del inicio de la trompa y así pues tapaba las trompas y evitaba los embarazos. Por el mal uso o la mala colocación, pues lamentablemente fue retirado del mercado porque requería un entrenamiento muy exhaustivo para que el médico lo colocara de manera adecuada. Entonces, bueno, al final el laboratorio decidió quitarlo. Pero entonces, nada, lo que tenemos ahorita es la esterilización, en el caso de la mujer, la esterilización quirúrgica. Había los anillos de Jung, hay muchas opciones, pero ahora lo que se recomienda siempre que se pueda es retirar las trompas completamente. Y bueno, por supuesto, la posibilidad de reversibilidad de esta operación pues es nula, cosa que con la ligadura y con la sección de las trompas a veces se podía revertir, aunque no del todo exitoso, ¿no? Pero bueno, por eso se llama irreversible. Cuando la mujer decide hacer una esterilización quirúrgica es porque ya no quiere más embarazos. Pero bueno, siempre hay algunas que se arrepienten. Y por supuesto hay complicaciones derivadas de la cirugía que se practica. Por más que sea Claro, una pues cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, siempre hay las complicaciones que sí, son inevitables, pues. exacto. Entre las Pero complicaciones, raras. sí, son muy raras, pero bueno, puede haber complicaciones infecciosas, puede haber compromiso de la vascularización del ovario, entonces puede producir quistes y puede producir problemas hormonales en las pacientes que son sometidas a esterilización quirúrgica, ¿no? Pero bueno, igual es un método absolutamente válido y lo importante es que la paciente esté clara de cuáles son las ventajas y las desventajas del método antes de sumergirse en la decisión, ¿no? Pero por eso yo normalmente lo que le recomiendo a las mujeres es que, bueno, que se esterilice su pareja, ¿no? Que es mucho más fácil y hacer una vasectomía. Perfecto. Pero bueno, a veces no es muy popular el método. Bueno, sí. Eso también tiene que ver con un rasgo cultural en algunas Sí. culturas como nosotros, sobre todo la latina, Sí. es a Ujú. veces difícil porque esa decisión se tome hacia que sea el hombre el que se esterilice y no la mujer. Pero bueno, poco a poco yo creo Exacto. que las cosas irán cambiando con esta nueva generación. Ahora Sí, vamos a hablar señor. de los anticonceptivos naturales, porque hay Ujú. anticonceptivos naturales. Tú los mencionaste, el coito Sí. interrumpido, está el método del ritmo, Ujú. está otro que se llama el método de Billing. Bueno, hay el método de la temperatura basal también. Este, ¿Qué tal ese tipo de métodos como anticonceptivos? Tú dijiste al principio que si la mujer era bien disciplinada en su menstruación, era posible que ese tipo de método pudiera ser efectivo. Pero ¿qué hay de coitos interruptus? El coitus interruptus no sirve, porque hay presencia de espermatozoides en el líquido seminal que se, que, es- que se va, que va saliendo durante el coito. Entonces, ese líquido que va saliendo antes de la eyaculación, pues tiene espermatozoides y puede producir un embarazo. Entonces, no se recomienda como método anticonceptivo, que es muy malo. Entonces, nada, yo a mis pacientes que lo practican les digo que no, porque en algún momento no van a tener suerte y van a quedar embarazadas, que es lo que no quieren. Después están los otros métodos. Esos métodos requieren un profundo conocimiento de la fisiología de la mujer. La mujer tiene que saber cuándo está ovulando. En eso consisten estos métodos. El problema es, bueno, cuán predecible es la ovulación en una mujer. Las formas de predecir la ovulación es con la temperatura basal, porque sube un poquito, medio grado la temperatura corporal en las mujeres después de la ovulación. Entonces, bueno, hay que tomarse la temperatura todos los días. Esto es muy fastidioso y la verdad que no conozco a nadie que lo use como método anticonceptivo. Después está la abstinencia periódica, que es no tener relaciones 3 días antes y 3 días después de la probable fecha de ovulación.
Si asumimos que o en un ciclo menstrual de 28 días, pues el día 14 debe ser el día de la ovulación, que es la mitad del ciclo más o menos. Entonces, si la mujer tiene reglas cada 28 días, pues es predecible y pudiera funcionar. Después tenemos el caso del método Billings, que evalúa el moco cervical. El moco cervical alrededor de la ovulación se va poniendo filante y una característica como clara de huevo. Entonces, cuando comienza este flujo, como clara de huevo, pues la mujer sabe que ya está cerca de la ovulación y no tiene relaciones durante esos días. Bueno, esos métodos tienen la desventaja, número uno, que hay que hacer abstinencia. O sea, que si la pareja quiere tener relaciones en ese momento, porque bueno, tienen una cena romántica, etcétera, etcétera, pues no pueden tener relaciones porque ese es el método que están usando y ese método requiere abstinencia periódica. Entonces, esa es una de las fallas. Y la otra falla es que, sobre todo en mujeres muy fértiles, pueden los espermatozoides quedar atrapados en las criptas del cuello del útero y en el momento propicio esos espermatozoides subir, es decir, 3, 4 días después de la relación sexual. Entonces, esa es la razón por la que estos métodos naturales no se recomiendan. Ahora, estos son métodos que son aceptados por algunas religiones y entonces, pues las mujeres lo asumen como un método anticonceptivo porque es un método natural y bueno, tiene implicaciones religiosas, ¿no? Aunque bueno, creo que las religiones han estado un poquito más modernizadas en ese sentido y están aceptando algunos otros métodos anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo importante es que la pareja sepa que no son métodos efectivos y que si realmente no desean el embarazo, pues no está planificado para ese momento. O peor aún, el embarazo puede suponer un riesgo para la vida de la paciente, pues la mujer tiene que saber que ese no es el método que debe elegir. Ahora, si no les importa quedar embarazados en cualquier momento, pues bueno, uno puede recomendar ese método sin ningún problema. A veces lo combinan este método con el uso de métodos de barrera, por ejemplo. Entonces, en los días de abstinencia, en vez de tener abstinencia, utilizan preservativos. Eso también es válido, ¿no? Y por supuesto aumenta la eficacia del método, pero en general no son métodos eficaces y uno no los recomienda. Ok, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Métodos anticonceptivos de emergencia, Paula. Es en aquel caso Ujú. que se me rompió el preservativo, se me olvidó la pastilla, no sé qué fue lo que pasó, saqué mal la cuenta. ¿Qué hago, Paula? Voy al consultorio ahí con las manos en la cabeza. ¿Qué posibilidad hay? ¿Existen métodos anticonceptivos de emergencia en donde ya se tuvo la relación Sí, sexual? ¿Cuáles son? hay dos métodos básicamente. Uno es la colocación de un dispositivo intrauterino las 72 horas siguientes a la relación sexual no protegida. Y en este caso, pues se produce si se produce un embarazo o una fecundación, pues no se produce la anidación a nivel del útero. Lo mismo se puede hacer con lo que se conocía como el método Yuspe, que es una manipulación hormonal para hacer el endometrio hostil al huevo fecundado o al óvulo fecundado. Entonces es lo que conocemos como actualmente como la pastilla del día siguiente. Pero también uno puede, este método Yuspe involucraba la utilización de anticonceptivos orales normales y corrientes, pero en una dosis mayor. Lo que pasa que, bueno, se sacó la pastilla del día siguiente, que es mucho más cómoda. Antes eran 2 pastillas, ahora es una sola que se toma hasta 72 horas después de la relación no protegida. Si esta relación no protegida es una relación no consensuada, es decir, es una violación, en ese caso, además, la paciente debe ser protegida de enfermedades de transmisión sexual. Y hay entonces unos combos que están disponibles en la mayoría de los hospitales. En los hospitales hay una consulta de violencia sexual que la paciente puede acudir, le dan la pastilla del día siguiente y también le dan una profilaxis antibiótica y antirretroviral para evitar pues las infecciones de transmisión sexual más importantes. Entonces eso es importante que la paciente lo sepa
porque bueno, en el caso de una relación no consensuada que lamentablemente puede ocurrir, pues tienen a dónde acudir y pueden resolver las consecuencias de esa relación. Ok, ahora, ¿cómo debe elegir la mujer el método anticonceptivo? ¿En qué debe basarse? ¿En qué principios? Para elegir cuando está hablando contigo, ¿en qué se debe basar la elección? Bueno, en primer lugar, hay que ver cómo son sus menstruaciones. Si sus menstruaciones son irregulares, pues uno le recomienda un método combinado, ¿no? Porque eso permite regular las menstruaciones y hacer predecibles los sangrados menstruales, que eso es muy, muy importante para nosotras las mujeres. También es importante saber si las reglas son o no dolorosas, si hay dismenorrea, porque en ese caso los anticonceptivos que se recomiendan son los hormonales. Si la paciente, algo muy importante es saber cuándo quiere quedar embarazada la paciente, porque hay pacientes que llegan y dicen, mire, yo este año no quiero, pero el que viene sí. Entonces no tiene sentido utilizar un método de larga duración, porque colocar un anticonceptivo que va a durar 5 años para que la paciente al año siguiente se lo retire, pues no vale la pena la inversión de dinero y de esfuerzo médico, ¿no? Otra cosa importante, por supuesto, son los antecedentes personales de la paciente, si sufre de alguna enfermedad. Algo muy importante es si fuma también, porque en las pacientes fumadoras, pues los anticonceptivos hormonales combinados suponen un riesgo de trombosis, entonces es importante saberlo. También es importante saber si con qué frecuencia tiene relaciones la mujer, porque hay parejas que se ven una vez al año, entonces no es necesario utilizar un método anticonceptivo todo el año, sino de repente solamente cuando la mujer vaya a estar en contacto con su pareja. Puede ser perfectamente un preservativo o puede ser utilizar un anticonceptivo oral, que son como los más fáciles para colocar y retirar, ¿no? Durante 2, 3 meses, por ejemplo. Eh, Otra cosa importante es cuál ha sido su experiencia anterior con anticoncepción, porque hay pacientes que comentan que tomaron anticonceptivos orales y les daba cefalea, por ejemplo, o les daba mareos, o les daba náuseas. Entonces, eso es un dato importante para no utilizar la vía oral, por ejemplo, utilizar de repente un anillo, un parche o una inyección, en el caso de haber decidido que sea hormonal. Eh, con respecto al examen físico, pues lo ideal es examinar a la paciente completa, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos consultas rápidas, sobre todo en las consultas de adolescentes para evitar embarazos o para planificación familiar, pues son consultas de 5 minutos y es poco lo que se puede hacer. Pero uno asume que como la paciente es adolescente, pues no debe tener ninguna enfermedad que contraindique los anticonceptivos y uno simplemente le hace la recomendación y ya. O le coloca el implante o le coloca un dispositivo intrauterino. Pero en el caso de nuestras consultas, pues por supuesto tomarle la atención a la paciente, porque si la paciente es hipertensa, debemos evitar el uso de etinilestradiol y, bueno, ver si hay alguna otra condición que contraindique algún método anticonceptivo. Ok, ahora, para repetirlo de nuevo, ¿qué tipo de método anticonceptivo, Mm. además de evitar el embarazo, previene el contagio o la transmisión de enfermedades sexuales? Solamente los de barrera son los que evitan las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Sobre todo en las pacientes adolescentes, que bueno, que sabemos que a veces tienen un novio, después tienen otro novio, pues en general recomendamos un método que sea altamente efectivo para evitar el embarazo, como un implante, por ejemplo, un implante subdérmico o un dispositivo intrauterino o la inyección cada 3 meses y que además utilicen preservativo. Pero el objetivo del preservativo en estas pacientes es, además de reforzar el efecto anticonceptivo, es evitar las infecciones de transmisión sexual. Sí, Entonces, es lo que denominamos la doble protección. sí. Pues la idea para que quede claro, Paula, es que ninguno de los métodos anticonceptivos que son más eficaces, duraderos, ninguno previene enfermedades de transmisión sexual. No, El para único nada. método anticonceptivo que no es tan efectivo como los que ya dijimos, pero que previene las enfermedades de transmisión sexual,
es el preservativo. Entonces, lo que Mm. tú dijiste, la combinación. ¿Tiene algún método anticonceptivo esto de larga duración, el implante, la T, etcétera, la T de cobre o la T con hormonas, el dispositivo intrauterino? Si tiene múltiples parejas o si la pareja que usted, con quien usted va a tener pues relaciones sexuales no la conoce, etcétera, No las tiene que conoces, sí. usar preservativo porque no hay manera de evitar la transmisión de de enfermedades transmitidas a través del acto sexual, sino con el uso de preservativo. ¿Ok? Entonces, Exactamente. era algo que quería que quedara claro. Yo creo que ya tú fuiste clara con eso. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el método de la lactancia como método anticonceptivo, porque hay mucho mito con eso, y yo quiero que eso Ujú. que quede claro para aquellas mujeres que están oyendo el podcast y están embarazadas y están lactando a su bebé. ¿Qué efectividad tiene la lactancia por sí mismo como método anticonceptivo? La lactancia como método anticonceptivo es eficaz siempre que la paciente no tenga menstruaciones y tiene muchas limitaciones. Hubo un tiempo que, bueno, este retorno a lo natural, a los partos naturales y todo, que se estimuló el uso, o sea, como método anticonceptivo, lo que se llama MELA, que es el método de la lactancia exclusiva. El problema es que tiene que ser exclusiva para que produzca inhibición de la ovulación. Durante la lactancia se produce una hormona que se llama prolactina. La prolactina en altos niveles disminuye la ovulación o evita la ovulación, pero para que la prolactina esté en altos niveles, la mujer tiene que amamantar todo el día. No sirve sacarse la leche, dejar la leche en la nevera, eso no sirve, tiene que estar amamantando todo el día. Y en el momento que la paciente comienza a menstruar, ya el método se considera que no es eficaz. Entonces, pues es un método que funciona en las pacientes que generalmente al principio que el bebé requiere la lactancia exclusiva, pero ya cuando comienza la lactación, que es cuando el bebé ya se le comienzan a introducir alimentos distintos a la lactancia materna, entonces ahí ya comienza a perder efectividad porque disminuyen los niveles de prolactina y puede haber escapes ovulatorios. En ese caso, pues se recomiendan los métodos, que hay un montón de métodos que son compatibles con la lactancia, que no producen ningún problema en el bebé. En general son métodos o los no hormonales como el dispositivo intrauterino, inclusive el preservativo y otros tipos de métodos, o como los hormonales que tengan solo progestágenos, que pueden ser tomados como unas pastillas anticonceptivas que se toman, o puede ser inyectado o el implante subdérmico o el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Pero es importante saber eso, porque ahorita se ha extendido la lactancia a 3, 4 años. Es importante que la mujer sepa que una vez que el bebé está comiendo algo distinto a la leche de la mama, pues ya disminuye la eficacia del método. Es decir, que a No, los 3, 4 meses ya no es efectivo, pues. no, inclusive Paula, fíjate, si el bebé no tiene un buen agarre y no succiona adecuadamente, no va a proteger a la mamá porque no hay suficiente liberación De prolactina. de prolactina Ujú. y tiene que ser cada 4 horas, mañana, tarde y noche. Y hay que recordar que llega un momento en que Sí. el bebé de repente empieza a alargar los lapsos de la toma. Entonces, en ese Ujú. momento deja de ser efectivo. Entonces, no solamente se trata de una madre disciplinada, sino que hay que disciplinar a un recién Al nacido bebé. que va a saber él, porque luego ya, y recuérdate que lo que está, digamos, recomendado actualmente es la lactancia a demanda, es cuando el bebé lo pide. Y si el bebé pues no lo Cuando lo pide pide, en sí. esas 4 horas, pues ahí se va a perder la efectividad. Entonces, ojo con eso porque hay algunas cosas que ahí hay que tener en cuenta porque yo conozco múltiples parejas que se han fiado de ese método y resulta que han terminado pues quedando con un segundo embarazo seguidito del otro, que era lo que no estaba planificado, pero siempre en el caso que yo conozco pues han sido bienvenidos, gracias a Dios, esos niños, pero no era lo que se Claro, esperaba ni lo pero no es lo planificado. que uno tiene planificado, exactamente. Son bebés que se llevan 11 meses de diferencia, Sí, que es mucho para una mamá, la verdad. es así, es así. Tener dos bebés al mismo tiempo es rudo.
Entonces, bueno, es importante las expectativas, ¿no? Si la mujer no le importa quedar embarazada, bueno, no hay problema, pero que sepa que el método MELA o el método de la lactancia tiene sus limitaciones y es importante conocerlas para no tener altas expectativas, porque como tú dices, se popularizan los métodos, pero hay que saber que tiene sus limitaciones porque depende de los picos que se haga de prolactina. Entonces, si no hay una buena succión, si la succión no es frecuente, por lo menos cada 3 4 horas, pues va a comenzar a ovular la mujer y va a quedar embarazada si no se protege de otra manera. Ahora ya para terminar, Paula, sí, para insistir un poquitico en eso, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos seguros durante la lactancia? Porque hay preocupación de repente de que esas hormonas pasen a la leche materna y puedan Ujú. tener algún efecto sobre el bebé. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos hormonales? Si deciden por los hormonales, por supuesto. Y lo otro que te iba a Ujú. preguntar es, ¿cuánto tiempo después de un parto normal vaginal y de una cesárea se puede colocar un dispositivo intrauterino? Ok, los métodos hormonales que se recomiendan son los que tienen solo progestágeno. Pero después de 6 meses, aunque la mujer esté amamantando, puede utilizar los métodos combinados. ¿Ok? No se usan los métodos combinados, o sea, el que tiene estrógeno y progestágeno, antes de los 6 meses, no porque pase al bebé, porque no pasa, sino porque inhiben la lactancia. Entonces Exactamente. se prefiere durante los primeros 6 meses el uso de progestágeno, que no pasa al bebé, no le hace ningún efecto, pero tampoco inhibe la lactancia, que no queremos inhibirla. Con respecto al tiempo que hay que esperar para colocar un dispositivo intrauterino, hay experiencias de colocación de dispositivos intrauterinos en el momento del parto, para que ya la mujer salga protegida justo después del parto, ¿no? Una vez que ya pasó ese tiempo, hay que esperar por lo menos un mes para colocar el dispositivo, ¿ok? O se coloca en el momento del parto en la cesárea o se espera el mes. Ya después del mes se puede colocar sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando se coloca en el momento de la cesárea o del parto? Que bueno, que hay un aumento de las expulsiones, de la mala colocación. Recordemos que es un útero que está posgrávido, es un útero grande y el dispositivo pues está diseñado para úteros más pequeños. Pero en general la experiencia, por ejemplo, en el hospital universitario donde yo trabajo, de colocación de dispositivos T de cobre en el momento del parto ha sido muy buena y evita pues a estas mujeres que queden embarazadas inmediatamente o durante la lactancia. Entonces, Per- esas son las recomendaciones en los pospartos. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto cubrimos todo lo que era anticoncepción. Pensábamos que íbamos a necesitar más tiempo, pero estuvimos perfecto, Paula. Gracias nuevamente por haber aceptado mi invitación a Medicina y Algo Más Podcast y por supuesto quedas invitada para el año que viene a una nueva entrega, cuando ya estaremos ya alcanzando el programa número 100 de Medicina y Algo Más Podcast. Qué bueno, gracias por la invitación, Alejandro. Para mí siempre es un placer y hablar de estos temas es interesante porque uno desmitifica muchas leyendas urbanas. Entonces es importante aclarar conceptos porque, bueno, la anticoncepción ha evolucionado mucho en el tiempo y ha demostrado, bueno, pues brindarle a la mujer y a la pareja en general una mejor calidad de vida, el número de hijos deseados y, por supuesto, es un bastión importante para disminuir la desnutrición en países donde lamentablemente, pues los métodos anticonceptivos son fundamentales para no tener muchos hijos cuando no se puede proveer de alimentos a estos niños y a la misma madre embarazada. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo, Paula, y Gracias. quedas de nuevo comprometida para una nueva presentación de Medicina Algo Más Podcast. Chao, Paula, gracias. Seguro. Chao.